tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia que respeta verdaderamente la pluralidad, el derecho que tenemos todos a estar libremente informados. Esa es la libertad de expresión, lo reitero porque cada vez es más importante darnos cuenta del valor de los medios que realmente promueven la comunicación plural. Y esto pasa aquí en ABC Radio. Un abrazote, por cierto, a nuestro querido ingeniero allá en la cabina preciosa que está en la Torre Tepeyac. Gracias, ingeniero Víctor Melara García. Un abrazote, felicidades por tu cumpleaños, nuestras mañanitas para ti. Y el Chiquitibuna Lavín Bomba para ti también, y toda la felicidad de parte de nosotros, ingeniero Víctor Melara García. Muchísimas gracias. Y bueno, saludamos y agradecemos a Jonathan Álvarez, como siempre, que está al tanto de las redes. Queridos amigos, un programa por demás interesante. Está el maestro Daniel Marmolejo. Ustedes lo conocen como ex novo. Él es premiado. Tiene Premio Nacional de Periodismo por su trabajo que hace en Cuarta República, por documentales que él maneja, que él ha destapado infinidad de circunstancias que llevan también a la reflexión. Así es que un abrazo al maestro Daniel Marmolejo. También tendremos al doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Muchísimas gracias, doctor querido, a la maestra querida, que tanto le agradecemos como siempre que esté con nosotros, Magdalena García de León, y por supuesto el análisis del maestro don Rodolfo Sánchez Mena. ¿Qué les digo, queridos amigos? Que arrancamos con la infaltable Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Ceci, querida, ¿cómo vamos? Tu comentario, por favor, y de redes, lo que vas dando seguimiento, por favor, adelante. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes a todos, a los queridos maestros. Pues resulta que hemos estado hablando del aeropuerto, porque además hoy es tendencia nacional Santa Lucía, pero no se han puesto a ver lo que está sucediendo con las aerolíneas, porque resulta que estamos en una crisis mayor, pero no solo en las aerolíneas mexicanas, sino en las de todo el mundo, una crisis aún mayor de lo que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay que estar como muy atentos, porque por ejemplo, Aeromar, tienen más despidos, más deudas, deben finiquitos, tiempo extra. Es lo mismo que han estado denunciando en Aeroméxico el sindicato de pilotos ASPA, que nosotros hay que recordar que Aeroméxico y otras 3 muy importantes aerolíneas se están yendo al capítulo 11, que es el capítulo de quiebras en la ley estadounidense, para poder cuidarse. Pero hay que estar atentos, porque ¿de qué nos sirve tener aeropuertos si ya en México no vamos a tener aerolíneas mexicanas? Todas ya están influenciadas, por supuesto, con el capital extranjero, porque no somos competitivos, y esto ya se había platicado anteriormente cuando se hablaban de estos convenios bilaterales con Estados Unidos y que no teníamos esa competitividad. Pero bueno, yo creo que hay que estar muy atentos de lo que está pasando también en Interjet, que está sufriendo una crisis muy, muy importante y que además está siendo demandada mucho por Profeco porque han cancelado sus slots, que es decir, tiempos de vuelo. Pues bueno, vamos a la unidad de inteligencia financiera, porque esto también es una de las tendencias. Resulta que Santiago Nieto nos está avisando a todos los mexicanos en sus redes sociales que están buscando las cuentas bancarias en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, España, de Roberto Borges. Recordemos que este exgobernador de Quintana Roo dejó al Estado muy endeudado, pero todo ese dinero salió en algunos casos en bancos y en otros por ahí cuentan quienes fueron funcionarios que salían en maletas, efectivo, en aviones directamente de los aeropuertos de Quintana Roo. Es un tema muy, muy delicado de platicar. Y bueno, otra cosa que también, ayer fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. En México hay fabricación de culpa. Hoy
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la secretaria Piedra, pues fue a desayunar y hacer un convenio con Sedena. Ojalá escuche a quienes están presos por fabricación de culpa y torturados. Hay 233, ya se había hablado en la mañanera. Entonces este tema pues es muy importante, pero eso es lo más importante de redes sociales. Gracias, Ceci, linda, te agradecemos enormemente, un abrazote. Y bueno, pues queridos amigos, yo le pediría al maestro Daniel Marmolejo si fuera tan amable de compartir con nosotros su reflexión precisamente sobre esto que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador de empujar al elefante, que hay que empujarlo. Maestro Daniel Marmolejo, tu análisis siempre preciso, lo esperamos y lo agradecemos mucho. Adelante. Gracias, querida Celeste, a los invitados esta tarde en este importantísimo programa Voces del Periodista y a toda la audiencia que tienes alrededor del país e incluso a nivel internacional, primero por todas las frecuencias del espectro radioeléctrico y desde luego por el Internet. Celeste, es un llamado del presidente de la República en un momento crucial cuando ha decidido iniciar una segunda fase de la cuarta transformación, que sería la fase de consolidación, con cambios muy importantes en el gabinete, que incluso hay cambios que se vinieron dando a los pocos meses de que inició esta transformación de la vida pública, en donde se hizo cada vez más pública, comenzando por el desmantelamiento del CISEN, y ahora para entrar en esta fase se tendría que ver la dispersión de las distintas secretarías de Estado por el país. Un cambio histórico para México, dejar las bases en donde los presidentes pudieran ser llevados a un proceso legal por temas como corrupción, en donde todavía no se termina de resolver muchas de las cuestiones que tienen que ver sobre todo con el desarrollo económico, porque la pandemia ha sido transversal. Pero quizás una de las cuestiones que deja mucho que desear aún en la cuarta transformación es esto que mencionaba Ceci Tapia, que es específicamente el tema de la procuración de justicia. Y tuvimos en mañaneras el año pasado y la posibilidad de señalarle al presidente con nombres y apellidos jueces, magistrados e incluso a un ministro de la Corte. En palabras del padre Solalinde, se reflexionó cuando nos manifestamos afuera justamente de las instalaciones de la Corte, de la importancia que tenía que el Poder Judicial reaccionara y estuviera en la misma frecuencia de la cuarta transformación. Todavía eso no sucede, Celeste, y en palabras propias al presidente le dije que había en el Poder Judicial un apestódromo. Él utilizó de manera natural a su forma, campechana de hablar, diciendo el Fuchihuacala, que se hizo relativamente famoso, pero tenía que ver con la estigmatización a ese poder. Uh-huh. Hoy, finalmente, Celeste, con la llegada a México del general Cienfuegos y con el intento de traer a México para ser juzgado en nuestro país a Genaro García Luna, pudiésemos entrar en un escenario de aneurismas dentro del Poder Judicial que afectarían a la cuarta transformación. No obstante, todos estamos obligados no solamente a haber practicado la democracia electiva, sino ahora la democracia participativa y elegir a quienes van a practicar la democracia deliberativa de cara a la elección del 2021. El llamado es contundente. Un hombre no es suficiente. Un gabinete no lo completa todo y necesitamos actuar como mexicanos. Y eso sí, querida Celeste, para cerrar este análisis, pidiendo equidad, justicia e igualdad para todos. Todas las acciones del gobierno tienen ahora que ser para todos, no para unos cuantos. Exactamente, maestro Marmolejo.
contundente tu análisis, muy puntual. ¿Qué les parece si vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos con esta estupenda mesa? Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias. Seguimos en Voces del Periodista. Está en la mesa el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, la maestra Magdalena García de León, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Espérense ustedes para ver su análisis internacional, la geopolítica, cómo está. La maestra Ceci Tapia, Solidaridad, muy siempre al tanto de las redes, por supuesto. Y continuamos con el maestro Daniel Marmolejo. Maestro querido, te seguimos escuchando independientemente del tema que estaba siguiendo. ¿Quieres concluir o algún otro comentario? Adelante. Pues mira, Celeste, indudablemente lo que ha dañado la economía ha sido esta transversalidad de la crisis por el COVID. Evidentemente, aquí hay en este panel los más reconocidos expertos convocados por ti para hacer un análisis profundo. Dentro de lo que a nosotros nos toca, porque yo estuve presente cuando se firmaron los convenios con las farmacéuticas, Palacio Nacional, es el hecho de que tenemos todavía dudas sobre lo que la modificación del RNA pueda generar, debido a que estas modificaciones se harían dentro del propio cuerpo humano. Son cosas inéditas, por el tema naturalmente de las vacunas. Y junto con este tema de las vacunas, y en el afán de empujar al elefante, hay vientos y mareas contrarias al avance de este país, debido a que a nivel mundial el agua se está convirtiendo ya en un valor de futuro, manejado por Wall Street. Y junto con esto tenemos también las vacunas manejadas por las grandes corporaciones sin una política mexicana para la fabricación de las mismas. He platicado con el doctor Ondarza, he platicado con economistas, con analistas y demás respecto a estos temas, de lo difícil que va a ser este momento histórico. No tenemos todavía muchas garantías sobre lo que pase con el RNA, pero de lo que sí tenemos garantías es de que si el agua es dominada por Wall Street, nos estaríamos enfrentando en las próximas décadas a nuevas guerras por el agua contra las grandes corporaciones. Así como están las farmacéuticas, estarían Nestlé y Coca-Cola con el tema del agua. Debo de decirlo tal cual es, porque no hay medias tintas respecto a la vida del planeta y la capacidad de que nuestra especie se mantenga en el futuro cuando los mercados especulativos están en el control biotecnológico y en el control de los recursos naturales. Por eso, hacer que el elefante se mueva desde todos los ángulos es una urgencia fundamental de civilización, desde la posibilidad que tenemos los mexicanos con el presidente más abierto para dialogar que jamás hayamos tenido. Muchas gracias. Exacto. No, un tema importantísimo, y precisamente aquí es la vida, queridos amigos. Aquí el territorio es nuestro cuerpo, o sea, el no acceso, independientemente del campo, de la comida, del fruto del campo, ¿no? Lo que significa el agua. También es nuestro cuerpo, es la vida, es nuestra salud, el control sobre nuestro cuerpo. Aquí hay al menos, digamos, una diferencia con la vacuna rusa, al parecer, Sputnik 5, en el tenor de que no tiene elementos, digamos, que incidan, elementos vivos que incidan, digamos, en el ADN ni de ninguna otra manera. Aquí es importante la voz de expertos y conociendo bien todo esto, y bueno, finalmente, en mi punto de vista, creo que es todavía muy temprano para pensar en vacunas, ¿no? Estamos viendo, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, que ha habido desgraciadamente el resultado de algunas de las personas que han sido vacunadas en esta de Pfizer y otras, ¿no? Que han tenido problemas, precisamente consecuencias que médicamente no recuerdo el término, pero tú me dirás que en la cuestión del término de vacunas hay algo que se puede descartar o que se puede considerar dentro de los parámetros normales, digamos, como que ya se tienen algunos daños o algunas reacciones esperadas.
pero ha habido reacciones que no están esperadas y bueno, es sumamente delicado. Doctor Rodolfo Ondarca Rovira, te escuchamos con mucha atención. Gracias. Sí, muy buenas tardes, Celeste, muy buenas tardes a todas las compañeras y compañeros y a tu gentil auditorio. Efectivamente, Celeste, pues una cosa son efectos secundarios en una vacuna, que puede ser pues dolor al movilizar el brazo, enrojecimiento, subir un poco la temperatura, lo que se espera muchas veces en una vacuna. Pero la otra cosa pues son las reacciones adversas a la vacuna, como pues los casos de mielitis transversa que se encontraron, un par de ellos, con la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, en donde pues desafortunadamente esta vacuna quedó atrás y ha sido pues avanzada por otras vacunas, ahora la de Pfizer, pero ahí también ha habido problemas pero relacionados con choque anafiláctico, con problemas de reacción inmunológica a los antígenos que están entrando al cuerpo a través de la vacuna y que el organismo reacciona hacia ella a aquellos que tienen problemas alérgicos severos. Entonces, muchos han dicho que las personas que tengan un antecedente de alergias importante no deberían ponerse esta vacuna, ¿no? Aquellos que han tenido reacciones alérgicas a medicamentos, a picaduras de insectos, alimentos, etcétera, entonces quedarían fuera por lo pronto lo que se conoce de esta vacuna. Recordemos que han sido realmente pocas las personas que se han probado con estas vacunas en fase 3, a pesar de que son más de 214 las vacunas registradas por la OMS, son pues muy pocas, realmente vacunas estadounidenses, vacunas chinas y rusas. Eso es todo, pero lo curioso es que hay como una especie de boicot en contra de la información que debería haber más profusamente de las vacunas chinas y rusas. Poco sabemos de ellas y pues ahorita tenemos la de Pfizer. Es un gran negocio. Exacto, al menos los datos que leí habría que cotejar es que la vacuna rusa es la que no ha presentado afectaciones. Y bueno, habría que ver la China, ¿verdad? Esto es muy importante. Independientemente de todo este tema del que habría mucho que decir, comentaba algo el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Adelante, maestro querido. Muy breve, Celeste. Bueno, tendremos que platicar sobre temas muy complejos como la efectividad de las vacunas. Sí, hay documentos muy importantes que nos remiten al tiempo en que se está descubriendo esta vacuna y también los huecos que se están dejando. Sí, estas situaciones tenemos que verlas, por ejemplo, los contratos que realizan los estados para la adquisición, sobre todo los estados que no tienen la capacidad para producir las vacunas, y que en las letras pequeñas se oculta, y que no van a pagar, por ejemplo, seguros de vida a aquellos que desafortunadamente fallezcan a consecuencia de las mismas vacunas. Pero este es un proceso muy largo. Si vamos a estar platicando y vamos a ahondar en información especializada, ¿sí?, de qué se trata esta efectividad y por qué los niños no van a ser vacunados. Sí, es una situación que tiene que plantearse, ¿sí?, que es un problema que el doctor conoce perfectamente, y la naturaleza de estas vacunas para adultos y las diferencias para los pequeños, ¿sí?, y que en este círculo únicamente se van a vacunar las personas que rebasan la edad considerada como infantes, ¿no? Exacto, maestro querido. Muy importante que lo abordemos con información precisa y concisa. ¿Sí? Exactamente. Aquí es muy importante también, por algo que comentaba en el corte el maestro Daniel Marmolejo sobre la cuestión de modificación del ADN, o sea, ya no es nada más de uno, sino es modificar a uno y a los hijos de uno, a los nietos, o sea, a la descendencia de uno.
Entonces, ¿quieres comentar algo sobre eso, Daniel? Pues sí, Celeste, de acuerdo a lo que justamente yo también he comentado con el doctor Ondarza, la fase 3 de prueba ha sido una fase muy corta para lo que representa la historia de toda pues lo que son las vacunas. La historia de las vacunas nunca había sido tan corta. Ahora bien, estamos entrando prácticamente a una era de bioingeniería, ¿sí? Y en esta área de bioingeniería no estaríamos tan preparados como para saber si dentro de nuestro cuerpo el RNA puede tener modificaciones sin que esto genere efectos posteriores para nosotros mismos. Entonces, creo, Celeste, si ustedes me lo permiten, compañeros, llevar a la mañanera esta reflexión con el presidente, porque estamos hablando del destino humano, de los riesgos que hay y de la necesidad incluso de postergar cierto tipo de vacunas y darle quizás más el paso a otras vacunas, aunque insisto, México es el único país en América Latina que tiene ya toda una estrategia de vacunación, pero pudiera haber riesgos. Interesante tema, Daniel querido. Doctor, estamos ya para irnos al corte, pero sin embargo es importante también algo en cuanto a esto de empujar al elefante y de que también veamos desde la ciudadanía lo que se va logrando y que se ha ido reportando, pues cuestiones que veamos donde se vulnera la atención de la salud, pero sin embargo ya van los logros, uno de ellos muy importante, el de la gratuidad. ¿Por qué no nos compartes de esto que nos estaba diciendo muy interesante antes de entrar al programa? Gracias. Sí, muchas gracias, Celeste. Pues es de celebrarse que ya en esta nueva etapa de consolidación de la 4T tengamos una gratuidad que había sido prometida desde la parte de pre-campaña y dentro de pues avance en la universalización y la atención gratuita, medicamentos gratuitos, por fin se está dando. Y esto se está dando gracias a que en el artículo 4 de la Constitución así se contempla, lo mismo que en el artículo 77 bis de la Ley General de Salud, en donde pues textualmente se dice que pues aquellas personas que no tienen acceso a la seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, de tal manera que a partir de este 1 de diciembre se da esta atención gratuita en los hospitales, aquí mucho ojo, hospitales federales, Okay. los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad, hospitales federales. Con este tema regresamos, queridos amigos. Continuamos, vamos a un corte. Gracias, queridos amigos. Seguimos en Voces del Periodista con esta extraordinaria mesa con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, el maestro Daniel Marmolejo, la maestra Magdalena García de León y por supuesto ahorita escuchar, Ceci Tapia, por supuesto, nuestra queridísima Ceci, y bueno, está el doctor Rodolfo Ondarza Rovira y regresamos contigo, doctor querido, sobre esto de la gratuidad y el que ya se legisló también sobre esto, ¿no? Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, Celeste. Esto de veras es importantísimo porque uno como médico muchas veces se veía frustrado al no poder hacer un diagnóstico adecuado, al no dar medicamentos, al ver sufrir a la gente por incapacidad para solventar económicamente una enfermedad. Esto ya no tiene por qué ser así. Un gobierno humanista, humanitario, lo ve, que es solidario y que es simpático, de tal manera que ahora van a estar cubiertas la consulta, la atención hospitalaria, los procedimientos médicos, los estudios de laboratorios de gabinete, y esto en instituciones muy importantes, y que va acabando con muchas cosas que venía la oposición diciendo, por ejemplo, sobre el cáncer. Entonces, uno de los institutos que está dando gratuidad ya es el Instituto Nacional de Cancerología, o por ejemplo, el Hospital Infantil de México.
Entonces, lugares en donde hasta ahorita la oposición había estado pegando, bloqueando. Claro, bloqueando injustamente. El Instituto Nacional de Neurología, recordaremos todos, que se negó a través de su exdirector destituido, Miguel Ángel Celis, a dar la gratuidad. Entonces, ya se está terminando con esto. Yo creo que para lograr empujar a ese elefante medio reumático, pues bueno, ahora lo que se necesita es también terminar totalmente con la corrupción, con la impunidad, acabar con los directivos, destituirlos, que dejó José Narro Robles, y que ya tienen que salir, para que nosotros podamos entonces sí tener acceso al derecho humano a la salud de manera total. Y para terminar, si me lo permite, nada más comentar algo sobre lo que comentaba esta Solidaridad 1000, Ceci Tapia, del Día Internacional de los Derechos Humanos, y recordar que hay algo pendiente del gobierno federal en relación a esto, y es la solución de crimen de lesa humanidad y tortura médica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Ojalá que ahora sí, en este sexenio, y con esa visión solidaria que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, se termine ya con esta corrupción, con esta impunidad, específicamente también en este crimen de derechos humanos. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias, doctor querido. Gracias, exactamente. Y bueno, ya más adelante, el maestro Marmolejo nos comentará ya algo allá de Portuflares, allá por donde la machaca es muy rica. Ya nos compartirás, maestro querido, también sobre estos casos que has estado siguiendo. Y bueno, ya los esperaremos próximamente, precisamente, Daniel Marmolejo, querido. Y bueno, pues, maestra Magdalena García de León, ¿qué nos compartes? ¿Qué hay desde el ámbito legislativo? Aunque, como bien decía el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pues ya se fueron de vacaciones. Adelante, maestra querida. Sí, pero hubo un trabajo intensivo esta semana. El Senado el miércoles tuvo una sesión de más de 13 horas en la que aprobó una serie importante de reformas a la ley del Infonavit y del FOBISTE, del Banco de México, a la ley de seguridad nacional y a las AFORES, entre otras. Las reformas al FOBISTE y del Infonavit amplían las posibilidades de los trabajadores de hacerse de un crédito o un terreno para poder adquirir una casa propia. Con el método de autoconstrucción, por ejemplo, esta es una novedad. Las modificaciones aprobadas en Seguridad Nacional regularán el trabajo de los agentes extranjeros, como los de la DEA, la CIA y otras agencias, en el territorio nacional, resguardando así la soberanía y la autonomía en nuestro país. Las que hicieron al Banco de México permitirán que esta institución recabe los dólares extras que los migrantes para que ellos no tengan que vender sus dólares por menos de su valor y tampoco pagar altas cuotas a los intermediarios. Sobre las reformas a la ley de las AFORES, se reduce de 1,250 semanas a 1,000 el número de semanas necesarias de cotización para gozar de las prestaciones de seguros de cesantía por edad avanzada y vejez. También esta reforma, incrementa a partir del año 2023 la aportación a la cuenta individual de los trabajadores del 6.5% al 15%, con lo que el monto garantizado de la pensión queda garantizado y reduce los niveles internacionales del cobro del manejo de cuentas. Y en la sesión de ayer también se vieron asuntos muy importantes, como que se otorga la medalla Belisario Domínguez a todos los trabajadores del sector salud, desde médicos hasta afanadores, que han estado al frente de la pandemia. Todavía no se determina la manera como se va a entregar, pero ya quedó establecido que es para ellos y es un homenaje y un reconocimiento a su trabajo. En la sesión de ayer se aprobó de manera unánime que el salario mínimo debe aumentar por lo menos lo mismo que la inflación para que no vuelva a perder su poder adquisitivo. Los senadores aprobaron que el próximo viernes 15 de enero se realice un periodo extraordinario de sesiones para analizar y en su caso aprobar la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República, y se aprobaron por unanimidad declarar al año 2021
como el Año de la Armada y de las Fuerzas Armadas por el bicentenario de su fundación, y se va a emitir una moneda conmemorativa por los 100 años del fallecimiento de Emiliano Zapata. También ante el Pleno rindió Laura Itzel Castillo su protesta como consejera independiente al Consejo de Pemex, y se aprobaron una serie de nombramientos. Quedaron como asuntos pendientes el outsourcing, porque no se llegó a una negociación entre el Ejecutivo y los empresarios, la de cannabis, porque la Cámara de Diputados hizo modificaciones, y entonces la Suprema Corte de Justicia amplió una vez más el plazo para que sea hasta el 30 de abril el plazo para que la aprueben. Y está lo de la Fiscalía General, que se va a aprobar ley orgánica en el periodo extraordinario. Eso es lo que se dio esta semana. Gracias. Sí, gracias, maestra Magdalena García de León, muchísimas gracias. Y bueno, en el contexto internacional, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, bueno, el presidente Donald Trump se sigue sosteniendo en asegurar que hubo fraude electoral cometido por Joe Biden. Y bueno, el nuevo frente de batalla abierto por Trump, pues le encabeza el fiscal Ken Paxton del estado de Texas, maestro querido, con la demanda ante la Corte Suprema para demostrar el fraude en 4 estados, en Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Este fiscal Paxton precisamente acusa de efectuar cambios inconstitucionales en las leyes electorales este año, explotando la pandemia. También dice que eso dio lugar al voto por correo, que aportó millones de votos a Biden, y en particular en los 4 estados estratégicos para la victoria electoral. Maestro querido, si el Tribunal Supremo se posiciona a favor de Paxton, el resultado declarado por los medios de comunicación a favor de Biden darían un giro de 180 grados. Entonces, esto sería posible. ¿Cuál es el escenario actual? Porque realmente en los medios informativos pues no sabemos mucho, aquí hay que andarle buscando mucho. Yo procuro en Twitter lo que veo de estas noticias, las subo, no por otra cosa, sino porque debemos estar pluralmente informados y porque no es admisible el que haya esta censura tan tremenda. ¿Cuál es la lectura de usted, maestro don Rodolfo Sánchez Mena? Con mucho gusto, Celeste. Pues estamos ante un fin de semana importantísimo, porque se supone que la próxima, el lunes, van a definirse parte de esta situación que se está viviendo. No es seguro en vista de lo que vamos a hablar en este momento, y es posible que esto se traslade y termine todo diciembre, y lo veremos en los principios de enero, cuáles son los resultados de esta demanda que está presentando el importantísimo estado de Texas, al que se ha sumado Florida. Sí, Florida juega un papel muy importante en la economía norteamericana. Buena parte de los bancos que dinamizan una serie de sectores se encuentran en Florida. Pues bien, sí, ¿qué es lo que sucedería en este escenario donde un buen número de estados, un buen número de congresistas que están apoyando la moción presentada por el fiscal ante la Corte norteamericana? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaría solo en las 4 entidades en donde son 62 votos, que significa el triunfo para Biden, como lo anunciaron los medios, o el triunfo para el presidente Trump, que tiene 232 votos, pero de ganar estos 62 votos se estaría colocando más allá de los 270 que son referidos para ganar la elección. Pero, ¿qué es lo que pasa en el fondo de todo esto que se está viviendo? Si vemos que un total de 21 entidades y 100 congresistas ya se sumaron a esta propuesta. Sí, estamos
además de ello, viendo cómo hay otro tipo de factores que están decidiendo y están presionando sobre esta situación. Y nos vamos al corte. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos escuchando el análisis del maestro Rodolfo Sánchez Mena en esta mesa donde está el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, el maestro Daniel Marmolejo, la maestra Magdalena García de León, Ceci Tapia y su servidora. Maestro querido, en este escenario en el que incluso ha habido quienes se manifiesten ya en Estados Unidos con este dicho de que vive por nada o muere por algo, ya se está difundiendo mucho y hay gente que pues están pudiendo moverse, ahora sí que una guerra civil, como usted dice, con elementos diferentes, pero finalmente es un escenario sumamente complicado y también los escenarios que hay de no ganar Trump y bueno, está muy complicado todo esto. Maestro, lo seguimos escuchando. Gracias. Sí, para seguir el punto de esta frase, vive por nada, muere por algo, es la que maneja Rambo, ¿sí? Y que se está corriendo como propaganda en Arkansas, en el estado de Arkansas. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué se da esto en Arkansas? Porque es un estado tradicionalmente republicano, y los republicanos de ahí se dice cómo ganaron aquí los demócratas. ¿Sí? Pero esto que está presentando el caso de Arkansas es muy importante porque refleja toda la situación de la famosa guerra molecular. Y se ha hablado por analistas de que podría haber una guerra civil en los Estados Unidos, pero si esta guerra civil adquiere otras características bajo lo que se llama la guerra molecular, que es una expresión o una manifestación de las llamadas guerras de 4G, o sea, de cuarta generación, diferente y antecedente de la guerra híbrida, que es de quinta generación, como en la 5G. Si entonces, ubicados en este terreno de análisis, es como vemos que Texas plantea, por medio de un representante, la posibilidad de convocar a un referéndum para que Texas se separe de la Unión Americana. ¿Sí? Esto nos lleva a otro escenario de riesgo que afecta a nuestra seguridad nacional en la frontera mexicana. ¿Por qué no afecta? Porque hay estados, ¿sí?, en donde también los gobernadores que se manifiestan en oposición al gobierno de López Obrador con la bandera de los demandas de recursos, ¿sí?, estos gobernadores podrían incorporarse a Texas, ¿sí?, y esto pues nos plantea una situación muy delicada, pero hay que aclararlo, se trata de escenarios geopolíticos no nuevos, ¿sí? Esto se ha manejado ya hace buen tiempo, ¿sí? Y bueno, pues allí está, hay que analizarlo, hay que verlo, y quien es responsable de que estos riesgos no se lleven a la práctica, pues que tenga que hacer lo que tiene que hacer en nuestro marco constitucional y legal, ¿sí? Pero esta situación que viven los propios gobernadores es también parte del escenario de guerra molecular, ¿sí? Entonces, la guerra molecular no es un fenómeno restringido, sí, se trata como el COVID de un fenómeno que se extiende globalmente y que nos lleva a otro tipo de escenarios. ¿Por qué ese tipo de cambio de escenarios? Estamos viviendo un cambio de época, y en un cambio de época nos vamos a un cambio de geopolítica, de relaciones de poder mundial. Entonces, por eso vemos cómo en el gabinete de Biden aparece un buen número de afiliados al despacho de Madeleine Albright, que fue secretaria de Estado. La señora Madeleine Albright representaba en su familia los intereses europeos en los Estados Unidos. Ya
ya habíamos comentado cómo los nuevos secretarios de Estado ya no tienen esa afiliación de estar vinculados a los intereses europeos. Los nuevos secretarios de Estado, desde Bush, Riva, ¿sí? Eran totalmente norteamericanos, ¿sí? Entonces, la nueva perspectiva que se está jugando tiene que ver con el número de mujeres que se están postulando para los puestos más importantes del gobierno, para el gobierno de Biden, si es que llega a ganar, ¿sí? Y entonces vamos a ver qué situaciones nuevas nos presentan, porque están vinculados, desde luego, principalmente en la representación de quien va a ser la jefa de la Agencia Nacional de Seguridad, quien manejó todos los drones, ¿sí? Y que tuvieron como daños colaterales ¡qué barbaridad! Cientos de civiles cuando los drones atacaban en Afganistán, en Yemen o en Exacto. Irak. Gracias, maestro querido. Y bueno, yo les pediría a los maestros un comentario de salida. Esto es sumamente delicado, por eso es importante dar seguimiento. Hay que ver que ya está habiendo reacciones para aprobar el supuesto fraude en Estados Unidos, que no era una vacilada, ya se están dando muchas cosas, o sea, como lo han tratado de hacer, y por algo, simplemente la sospecha, ¿por qué la censura? A que no supiéramos o escucháramos la otra voz. Esto es sumamente delicado, y esto de esta posible opción de separatista se plantea de no ganar el presidente Trump precisamente porque están a disgusto precisamente con esta situación del fraude electoral, al parecer. Maestro Daniel Marmolejo, adelante. Pues la democracia occidental que se practica en Estados Unidos está demostrando ser la más cara en el mundo y la más corrupta. Durante muchos años nosotros copiamos ese modelo, y lo que tuvimos en México fueron democracias coloniales que orbitaban sobre este modelo, en donde el dinero era el que imperaba y en donde se vendían candidatos como si fueran detergentes. Estamos en la posibilidad también de que el elefante no se venza ante estos escenarios democráticos. Es bueno que todos los actores hablen, también es bueno saber la posición del árbitro a tiempo, y también es importante que el árbitro no se convierta en partido político. Por lo demás, Celeste, agradecer esta gran oportunidad de hablar en Voces del Periodista. Al contrario, maestro, un privilegio. Doctor Rodolfo Ondarza, adelante. Muchas gracias. Estamos a un minuto de salir. Para despedirme, nada más una frase para tener la eterna juventud, una frase de Shakespeare: un hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto. Que tengan feliz fin de semana. Precioso, gracias, doctor. Maestra Magdalena García de León. Pues Celeste, nada más quisiera yo retomar el final de mis últimas colaboraciones. Estamos en alerta en la Ciudad de México, estamos en alerta en el país. Por favor, cuídense, quedémonos en la casa, y si salimos con cubrebocas, no lo olviden. Cubrebocas y careta o gogles, protéjanse también los ojos, queridos amigos, y lávense las manos y el gel, por supuesto. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Pues yo hago votos para que un joven médico reciba también la medalla Belisario Domínguez, para que las nuevas generaciones se conviertan en la vanguardia de la salud de los mexicanos. ¿Sí? Esto es una propuesta que debe de ser analizada y comprendida en el fondo, para que nuestro país tenga un futuro, como ya lo plantea el doctor, ¿sí? Que el derecho constitucional a la salud quede en manos de los mejores médicos del país. Pues gracias, maestro querido. Así seguramente en ese camino vamos, pero aquí hay que hacerlo entre todos, como bien se comentó por los maestros en este programa. Hay que participar todos, decía el maestro Marmolejo, no solamente es votar, es participar, saber que el voto se sigue manteniendo. Queridos amigos,
Los queremos entrañablemente. Siguen estas frecuencias. Hasta el lunes. Gracias.